Déjame preguntarte, Sabina, porque obviamente existe el riesgo de meter la pata sin darse cuenta, pero ayer le pueden gustar mis mentadas de madre o no a la gente, las pueden compartir o no, me las pueden criticar, pero ayer le mentaba la madre a una mujer, perdón por decirlo así, pero una mujer que insultó mucho a nuestro México de tantos pobres. Tú entrevistaste, recuerdo, en un programa, no recuerdo quién era tu compañera, eh, a, a Enrique Peña Nieto cuando quería ser presidente de México y antes de que se consumara aquel show, aquella, aquel contrato, aquella farsa de la boda, del matrimonio entre Peña Nieto y la Gaviota. De hecho, ustedes lo hicieron hablar por primera vez de esa pareja de la Gaviota. ¿Sí te acuerdas de ese programa, no? Me acuerdo nítidamente. Oye, te lo pregunto por esto. San Juana Martínez habla de que se pagó más de 80 millones de pesos por ese contrato, que se terminó en cuanto se acabó el sexenio y que, pues no, cuidaron ni siquiera las formas, se terminó el sexenio y se divorciaron. Y ayer dábamos cuenta de lo que escribía Salvador García Soto en el Universal, que una compañía fachada, por cierto, propiedad de un yerno de Carlos Salinas de Gortari, se hizo de contratos por más de 500 millones de pesos para repartírselos con la Gaviota y su hermana, estos eventos exclusivos de la presidencia de la República. Fallamos los periodistas, y ayer lo platicaba con Genaro Villamil y me dijo, sí, nos quedamos cortos. Fallamos los periodistas en su momento para no ver la perversidad de lo que estaba fraguándose con Peña Nieto, al que pues fue todo risas cuando lo entrevistaron en aquel programa y casi nos moríamos de la emoción porque estaba enamorado de Angélica Rivera. Fallamos los periodistas, fallamos los comunicadores en darnos cuenta de la magnitud de la grosería que estaba por venir para México, Sabina. Hay que ver la entrevista completa. Lo que hicimos es que había un acuerdo de seriedad en la entrevista y Katia de Artigues y yo nos preguntamos cómo introducíamos el tema de la Gaviota. ¿Por qué? ¿Por qué introducir esto que aparentemente era una nota de la prensa rosa en un programa donde hablábamos de política? Porque era y fue crucial para que Peña Nieto arrasara en las urnas. Entonces hicimos caer unos globos en forma de corazón sobre nuestro invitado, que por cierto se reventaron varios al caer por la luz, por el calor de las luces del estudio, y se asustó, creyó que eran balazos. Y entonces abrimos el tema de la Gaviota. ¿Por qué era tan importante? Y yo se lo dije allí a Peña Nieto. Yo primero abrí cómo la había encontrado. Entonces hablé de los álbumes de actrices de Televisa y cómo la había elegido de un álbum. Luego, yo hice el recuento de cuántos votos probables le estaba añadiendo a Peña Nieto. La última telenovela de La Gaviota, que era, no lo voy a decir porque no me acuerdo exactamente el nombre. Destilando pero era amor, de amor, ¿no? algo así. Destilando Había amor. sido visto por más de 20 millones de personas. Es decir, 20 millones de personas que ven telenovelas, o sea, que tienen un alma inclinada a las historias melodramáticas de amor, podrían votar no por Peña Nieto, sino por la Gaviota, para que fuera feliz, para que terminara felizmente su historia en el Palacio de los Pinos, sentada junto al galán presidente del país. Y yo lo expresé en estos términos y sí, nos reímos mucho y él se rió, porque no deja de ser irónico que que una decisión tan importante como encontrar un presidente dependa de una telenovela.
De eso, con esa seriedad que nos llevaba a la risa porque era muy irónico lo que estaba pasando, hablamos del asunto. Yo creo que ahí no fallamos. Yo habré fallado en muchas entrevistas, en esa no. Ni Katia de Artigues falló. Revelamos, explicitamos a la gente que estaba viendo la entrevista que esto era un plan con maña, que ese enamoramiento con la gaviota, sus orígenes eran un álbum de fotos de Televisa y sus consecuencias iban a ser medidas en las urnas y no eran pequeñas. Estábamos hablando de 20 millones de gentes que estarían inclinadas a votar por la gaviota, Querida, aunque fuera por depósita persona, por su novio. querida Sabina, no me refería el contexto a una crítica per se, una crítica directa a Katia o a ti, qué bueno que me recuerdas que era Katia de Artigues, sino a lo que se vino después, a lo que estamos viendo hoy. Sí entiendo que los 20 millones de votos, pero hoy estamos hablando de 500 millones de pesos que se repartieron. Estamos hablando de 84 millones de pesos por el contrato, dice San Juana Martínez. Yo te pregunto, solamente te lo pregunto a ti porque te tengo confianza, querida Sabina. Lo que vimos los mexicanos no fue un acto de prostitución. Qué fuerte lo que te estoy preguntando. Pues habría que haber puesto cámaras en sus habitaciones privadas, igual se enamoraron, ¿sabes? Pero ¿qué más da? Las consecuencias son estas. Las consecuencias es un presidente que desde que llegó a la silla, la meta principal de su sexenio era robar. Es muy claro. Un presidente que llegó a través de la manipulación mediática de la televisora más grande de nuestro país, que estuvo todo el sexenio manipulando, pero el gran artífice de la elección de Peña Nieto fue Televisa, sin duda. Acuérdate la cobertura que le daban desde 2 años antes en Televisa, siempre tratándolo como eso, como un galán. Ellos hicieron mercadotecnia, nos lo vendieron como el hombre más guapo del país. Y bueno, pues hubo gente que lo compró. Y después se pasaron todo el sexenio Televisa protegiendo al presidente y había contratos con dinero que implicaban millones y millones y millones de pesos para crear esta imagen. Genaro Villamil es el periodista que lo explicitó, que lo reveló, desde la época electoral lo empezó a escribir y empezó y sacó algunos números de esos contratos con Televisa. Ahora, a mí no me extraña los montos que implicaron esa relación. No me extraña porque el peñismo fue un saqueo de todos. Creo que no hemos visto la punta del iceberg. Lozoya, que era un funcionario de tercer nivel, cobraba que $50,000 para atender a un ciudadano. Tenías que pagar para ver al director de Pemex. Ahora, sí la prensa falló. Ahora, ¿por qué falló? ¿Por qué falló? Bueno, la mayor parte de la prensa estaba en la nómina del gobierno. Si en aquella época tú hubieras escrito no quiero señalar medios que no me constan, pero para alguna de las televisoras donde sí me consta esa corrupción, si hubieras hecho un reportaje sobre la corrupción específica de Lozoya, tu reportaje no pasaba por la televisión. No hubiera pasado. ¿Quién sabe cuántas notas de periódicos se quedaron en las redacciones? ¿Qué tantos reportajes se quedaron en los cuartos de edición de las televisoras? No sabemos qué tanto falló la prensa. Los que sí fallaron a nivel de informar al país
fueron los medios de comunicación, sobre todo los dueños de los medios de comunicación, para los cuales la comunicación es un negocio, no es una actividad socialmente loable, es un negocio. Como decía la gran teórica de los medios de comunicación, Patti Chapoy, los medios cobran más por lo que callan que por lo que dicen. Lo digo en presente porque ella lo expresó en presente. Yo espero que no sea así, pero te voy a decir algo muy inquietante. No sabemos si sigue siendo así, porque precisamente lo que hace el silencio es impedirnos saber lo que está sucediendo realmente. Yo ayer le preguntaba a Mario Delgado, sí. Mario, se están juntando los casos de duda de honestidad de los funcionarios de la 4T. ¿No te parece que es importante limpiar todas esas basuritas? Porque la honestidad debe de ser ejemplar. En cuanto empiezan a salir tantas excepciones, empieza una angustia social de otra vez nos engañaron. Bueno, a Mario no le parece que eso sea urgente. A mí sí me lo parece. Porque los mexicanos ya conocemos demasiado bien que cuando hay basuritas hay cosas más grandes que no estamos viendo. Yo espero que no sea el caso, pero no te lo podría decir. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos en una época corrupta o ya se acabó la corrupción, como dice el presidente? Yo creo en que estamos en un proceso y que todavía no limpiamos la casa, pero yo también lo considero urgente que empiece a sacarse las bolsas de basura, como dice el presidente, que se están barriendo de las escaleras de arriba hacia abajo. Y mi querida Sabina,